Buenos días, bienvenidos. Seguimos en la serie, que es el segundo capítulo de esta serie, accediendo a la profunda sabiduría de Dios. Una serie que nos va profundizando en la preciosa sabiduría. Y aquellos que necesitamos todos los días aprender cada vez más la voluntad de nuestro Padre. Hoy el mensaje se titula El límite de nuestros ojos. El límite de nuestros ojos. Así que, amados, qué privilegio que es encontrarnos hoy bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en una época obsesionada con el control. Diseñamos aplicaciones para predecir el futuro, para predecir el clima, algoritmos para anticipar los mercados financieros y planes de vidas estructuradas para evitar sorpresa. Nos hemos acostumbrado a creer, que lo único real es aquello que podemos ver, tocar, medir, comprobar a través de la lógica humana. Si no cabe en nuestra mente, tendemos a descartarlos o a dudar de su existencia. ¿Cuántas veces no ha pasado esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que la lógica natural es evitar totalmente lo que no conocemos? Sin embargo, amados, cuando caminamos con Dios, nos enfrentamos constantemente a un muro donde la lógica se queda corta. Nos encontramos en situaciones donde los ojos ven escasez, los oídos escuchan malas noticias y la mente, amados, solo puede proyectar un futuro oscuro. Es precisamente en ese límite, en esa capacidad, límite de capacidad humana, donde la palabra de Dios abre una ventana hacia la eternidad. Aquellos que buscamos en la palabra, sabemos que la palabra nos garantiza la eternidad. Amén. Gloria a Dios por ello. Hoy quiero invitarlos a abrir la Biblia en la primera epístola de los Corintios, el capítulo 2, versículo 9 y 10, donde el apóstol Pablo, escribiendo a una de las iglesias rodeada por la filosofía griega y el pragmatismo de la época, les recuerda que el plan de Dios no se rige por los parámetros de este mundo. Vamos a leer juntos este pasaje. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. A través de este mensaje, descubriremos que las promesas de Dios no están limitadas por nuestra lógica. Dios, amados, tiene preparado para su iglesia algo que va mucho más allá de lo que alcanzamos a imaginar.
O sea, la lógica humana, amados, es muy finita, tiene un límite muy corto. El versículo 9 comienza con una frase contundente. Porque ¿qué nos dice? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Amados, Pablo está citando de manera libre las palabras del profeta Isaías. Nos presenta tres vías principales por las cuales los seres humanos intentamos conocer y procesar la realidad. Vista, oído y el corazón. El corazón, amados, en el contexto bíblico, representa el centro del pensamiento y de las emociones. En Isaías 64:4 escuchamos esa profecía. Escuchamos esa profecía de Isaías. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios. Fuera de ti, que hicieses por él que en él espera. Amén. Amén. Este era el trasfondo histórico del texto. Y cómo el plan de Dios siempre ha sido bendecir más allá de lo evidente. Ni nunca oyeron la gente, dice, ni oído percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Eso es lo que Isaías, muchísimo antes, había dado como profecía. Ojo no vio el límite de nuestra vista. El ojo humano, amados, es un órgano maravilloso, pero es limitado, como decíamos hoy. Solo ve lo superficial, el presente inmediato y las circunstancias físicas. O sea, un elemento que podamos ver, tocar, tiene ese límite. Si nos guiamos solo por la vista, amados, nos llenamos de ansiedad. Si solo vemos la enfermedad en nuestro cuerpo, si solo vemos el cáncer a partir de los ojos humanos, nos vamos a llenar de ansiedad, obviamente. Y el apóstol nos dice que los planes gloriosos de Dios pertenecen a una categoría que los ojos físicos no pueden detectar. Está a otro nivel. ¿Y qué nos dice 2 Corintios 5:7? Amados, porque por fe andamos, no por vista. Aquí está la confirmación. Aquí está la confirmación de que nosotros, a partir de que entregamos nuestra vida al Señor y entregamos las riendas de nuestra vida al Señor, no andamos por vista. No medimos las situaciones por nuestra vista, sino por fe en aquel que creó nuestra vista. Porque es el Señor
¿O acaso se imaginan quién puede ser el que dio el crecimiento cuando estábamos en el vientre de nuestra madre? El crecimiento de cada órgano. Fue Dios. Una cita corta y directa para enfatizar como el límite del ojo humano, mencionado en el sermón de hoy. Porque andamos por fe, no por vista. El oído, amados, porque dice en nuestra palabra, ni oído yo, capta ruidos del entorno, las opiniones de los expertos, los diagnósticos de los médicos y los pronósticos del noticiero. Eso capta nuestro oído. Vivimos saturados de voces que dicen, esto no va a funcionar, es imposible que lo recuperes, o el mundo está cada vez peor. ¿A cuántos nos pasó? El oído humano registra limitaciones del sistema terrenal. Pero, y gloria a Dios que siempre hay un pero, el diseño de Dios es eterno y no se origina en los comentarios de este mundo. Dice la otra porción, ni ha subido en el corazón del hombre. Incluso la imaginación humana más brillante, imaginemos a esa persona con muchísima imaginación, que quizás no seamos nosotros, pero hay personas que han creado situaciones, imaginado situaciones, y a veces yo me pongo a pensar en estas personas que han creado cinematográficamente situaciones de muchísima imaginación, ¿no? Que quizás naturalmente es muy difícil crear ese ambiente, crear esa, no sé, una maravillosa escena fílmica, o libros, creaciones que han sido maravillosas en la imaginación. Bueno, pensemos en esa persona que tiene una imaginación espléndida. Bueno, esa imaginación tiene límite. Podemos proyectar soluciones basadas en la que conocemos, combinando recuerdos y lógicas humanas. Pero la soberanía de Dios espera en una dimensión creativa. Cuando pensamos que ya no hay salida, Dios está diseñando una vereda en medio del mar. Amados, ¿para quiénes está reservada este misterio maravilloso? El texto lo aclara de forma preciosa, hermosa, porque dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos, Dios ha preparado este misterio maravilloso para aquellos que le aman. El acceso a las bendiciones y propósitos profundos de Dios no depende de nuestro coeficiente intelectual, porque si fuera por ello, muchos estaríamos quizás lejos de las bendiciones de Dios. Pero el estar
estatus social, tampoco, ni la capacidad lógica. ¿Qué se necesita? A ver, ¿cuáles son los requisitos para ello? Si nosotros pensáramos, como dice, que es la capacidad, muchos no llegaríamos. ¿Qué es nuestro coeficiente? Muchos estaríamos en la cuerda floja. Amados, el requisito que necesitamos es el amor y la entrega a Él. Eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para recibir los misterios maravillosos de Dios. O sea, amor y entrega. Amar a Dios significa confiar en Él. Cuando la realidad física parezca indicar que todo está perdido. En Isaías 55, 8 al 9, 55, 8 y 9. ¿Por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos? ¿Por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos? Ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como no son altos los cielos en la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Amados, esto refuerza la idea de que la lógica divina opera en una escala infinitamente superior a la nuestra. El versículo 10, si el ser humano está ciego, sordo e incapaz de imaginar los planes de Dios por sus propios medios, ¿cómo podemos tener acceso a ellos? El versículo 10 nos entrega la respuesta, amados, y la clave de nuestra victoria diaria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, no por oír, no por ver, no por sentir. Nos la revela por su Espíritu. Por eso que todos, absolutamente todo, ser humano, tienen la posibilidad de ser salvo. Porque no depende de nosotros, ni de nuestras capacidades, ni si somos más o menos inteligentes, si somos más o menos capaces, más o menos sensibles, sino que amar y entregar y confiar en Él. Y que Él a través de su Espíritu nos lo revela. Aquí vemos una transición gloriosa de lo oculto a lo revelado. Dios no es un ser distante que se esconde de sus hijos para hacernos sufrir. No, amados. Dios es un Padre que anhela manifestar su gloria en nuestras vidas. La palabra revelar significa quitar el velo. Descubrir lo que estaba escondido y el agente de esta revelación, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Él nos revela, Él nos quita el velo de los misterios. Por eso muchas veces dicen que la Biblia se contradice, que la Biblia no se entiende. ¿Por qué? Porque hay un velo para aquellos que recibimos al Señor.
Ese velo no lo quita la persona. Yo puedo leer la Biblia de punta a punta, buscarle 50.000 autores que hayan pensado lo que la Biblia dice, lo que la Biblia significa. Pero si no está el Espíritu Santo que quite el velo, como dice su palabra, no lo vamos a entender, no lo vamos a poder asimilar ese maravilloso y profundo secreto que fue revelado para nosotros. Dice el texto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Él conoce la mente del Padre. Sus decretos eternos, sus pensamientos de paz y los milagros, amados, que ya han sido firmados en el cielo para nuestras vidas. El Espíritu Santo lo conoce. O sea, es imposible que nosotros podamos conocer esos secretos sin el Espíritu Santo. Y son secretos que, como dice, que escuchamos, que conocimos la clase, la serie anterior, el mensaje anterior, que fue escrito, que están esos secretos de Dios a cielo abierto, porque están en la palabra. Lo que no nos aclaró es que si no es a través del Espíritu, es imposible. Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Conecta perfectamente con la palabra escudriñar de 1 Corintios 2:10. Mostrando la sintonía entre Dios y el Espíritu. Amados, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, en el creyente, nos concede una visión que desafía la lógica matemática. Nos permite ver la provisión antes de que llegue el dinero. Nos permite sentir paz en medio de la tormenta. Eso es el Espíritu. Nos da la certeza de la salvación y de la restauración familiar, aunque el panorama sea ruina. Pero sabemos que si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, se va a restaurar. O como decimos, cuando el panorama está negro. Pero su presencia, la fe, no es una negación de la realidad. Porque la realidad es esa. Cuando hay una enfermedad, que tengamos fe no significa que la enfermedad no esté. La enfermedad está. Pero nuestra fe es la conexión con una realidad superior, guiada por el Espíritu Santo. ¿Está la enfermedad? Claro que sí. Está la situación quizás agobiante financieramente. Pero nuestra conexión con la realidad superior es a través del Espíritu Santo. Y en ello nosotros tenemos fe. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino
que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto, amados, confirma el rol del Espíritu Santo como el agente que nos revela el futuro y los planes de Dios. Así es, amado. Hoy tenemos esta esperanza contra lógica. Traigamos esta palabra al tiempo presente. Evaluemos el mundo en el que nos movemos hoy. Nos enfrentamos a crisis globales, inestabilidad económica, rupturas familiares y un aumento notable de estrés en cada uno, de los niveles de estrés, depresión, ansiedad. Hoy, amados, es impresionante cómo esos niveles están cada vez más altos. Y la respuesta común de la sociedad ante este panorama es el escepticismo y la desesperanza. La lógica humana nos dice: protégete, desconfía, asume lo peor para no sufrir. Hoy, amados, la palabra de Dios nos desafía a romper con esa estructura de pensamiento, fomentar la esperanza y la expectativa en las promesas de Dios. Amados, significa caminar en una dimensión que trasciende de nuestra realidad lógica. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿De quién está hablando aquí? Amados, de nuestro amado Espíritu Santo. Esto demuestra que Dios rompe el techo de nuestra imaginación. Cuando la lógica te dice renuncia, la promesa de Dios te dice espera. La lógica te dirá que un matrimonio destruido no se puede reconstruir. ¿Cuántas veces habremos escuchado? Ah, no, si él la engañó, o si ella lo engañó, si destruyeron el matrimonio, chao, lo lamento. ¿Cuántas veces escuchamos? Sea cual fuere el motivo. Amados, si Dios bendijo esa unión, nada puede romperla. El Espíritu te recuerda de que Dios restaura lo que el enemigo destruyó. Porque en este mundo, muchos quizás no crean en la palabra, de que dice que este mundo lo gobierna Satanás. Amados, yo creo en la palabra. Y si en la palabra de Dios está clara de que en este mundo lo maneja Satanás, es él el que se juega el todo por el todo de destruir lo que Dios bendijo, lo que Dios ordena, porque fue una orden de Dios que el hombre se casara, se juntara con su esposa para procrear. Amados, es un mandato divino
el matrimonio. Y es justamente el enemigo de Dios que quiere romper esa orden de Dios. Pero aquí la palabra en Efesios nos dice que Dios es superior y que su espíritu va a restaurar lo que el enemigo destruyó. Romanos 4:18, el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho. Esto es, amado, fomentar la expectativa que trasciende la lógica humana. Ya Abraham era un hombre grande, su esposa también, pero Dios le dio la promesa. Dios le dijo que él iba a ser padre de mucha gente. Decís, ¿cómo? Pero es fácil. Abraham le creyó. Abraham fue un hombre que creyó en la esperanza de ser padre de mucha gente. Amados, cuando la lógica te dice escasez, la promesa de Dios te dice provisión. Tu mente puede hacer cuentas y concluir que lo que vos tenés no te alcanza. Pero Dios, amado, es tu pastor y es el dueño del oro, de la plata. Para Él, nada es imposible. Para el que nos creó, nada es imposible. Y cuando la lógica, en otro aspecto, te dice, este es el final. ¿Cuántas veces hay personas en estado, digamos, en un estado ya en el final de sus días, y la lógica por una enfermedad o por esto, le dice, ya está, este es el final? ¿Qué te dice la promesa de Dios? Hoy, al principio, escuchamos que el Señor nos habla de una eternidad. Entonces, si nosotros pensamos que ese final es todo, el Señor nos dice, no, es solo el comienzo. Porque en una eternidad, 70, 80, 90 años, aquellos que puedan haber, es ínfimo. La muerte o la pérdida parecen definitivas, pero para el mundo. Pero para lo que amamos a Dios, cada final terrenal es la antesala de una manifestación del poder celestial. O sea, cuando termina la vida aquí, amados, aquellos que amamos a Dios, nos fiamos de su palabra y de su espíritu, siendo guiados, sabemos que esto es simplemente un momento en el tiempo de Dios, una fracción de segundo en el tiempo de Dios, nuestra vida. Mantener, amado, la expectativa en Dios significa levantarse cada mañana creyendo de que Dios puede hacer algo inesperado hoy. No nos quedemos atrapados en lo que vemos o escuchamos. Vivamos con la santa expectativa de lo que Dios ha preparado para nosotros. Porque eso va a superar con creces cualquier aflicción. Dios no ha terminado con nosotros. La última palabra no la tiene la crisis. La última palabra, amados, la tiene Jesucristo.
quiero detenerme un momento, porque sé que quizás haya personas que nos estén escuchando que están viviendo esta experiencia por primera vez. Tal vez llegaste aquí por una invitación o un amigo, por curiosidad o buscando una respuesta desesperada a un problema que te quita el sueño. Es posible que todo esto de la promesa de Dios y el Espíritu Santo te suene extraño o ajeno a tu realidad diaria. Quizás tu vida ha estado marcada por la lógica de tu esfuerzo, de los golpes duros y de las decepciones. Has aprendido a no esperar nada de nadie para no salir herido. Déjame decirte algo con mucho respeto y amor. Dios te trajo hoy aquí o te ha puesto a escuchar este mensaje para decirte que tus ojos no han visto aún lo mejor que Él tiene preparado para ti. Tu vida no es un accidente, ni estás condenado a vivir preso del temor o del vacío espiritual. Esa insatisfacción que sientes en el corazón no se llena con dinero, ni con religión, ni con placeres pasajeros. Se llena con una persona. ¿Y sabes cuál es su nombre? Jesucristo. Para acceder a esas maravillosas cosas que Dios ha preparado, el primer paso no es entenderlo todo de forma intelectual. El primer paso es rendir tu corazón y aceptar el amor de Dios. Y ese amor que fue manifestado en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó para darte perdón y paz. Y una esperanza que no depende de las circunstancias de este mundo. Te invito a que dejes caer tus defensas y te permitas creer que hay un Dios real que te ama. Y sobre todo tiene un diseño eterno para tu vida. Amados, amigos, hermanos, le invito a cerrar los ojos en este momento y desconectarnos por un instante de las preocupaciones de la tierra para conectarnos con lo profundo de Dios a través de su Espíritu. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, reconociendo la grandeza de tu nombre y la soberanía de tu palabra. Hoy confesamos de que muchas veces nos hemos dejado guiar por lo que ven nuestros ojos físicos, por los ruidos del mundo, por los temores de nuestra mente limitada, Señor. Te pedimos perdón por las veces en que nuestra falta de fe ha querido encajonarte en una lógica humana. Hoy activamos nuestra fe en 1 Corintios 2, 9 y 10. Declaramos que creemos en las cosas grandes y ocultas que has preparado, Señor, para los que te aman. Aunque el panorama sea difícil, decidamos esperar en Cristo y en su preciosa, perfecta y agradable voluntad, Señor. No caminamos por vista, caminamos por fe. Depositamos nuestro futuro
nuestra familia, nuestra finanza y nuestra salud en tus manos divinas, Señor. Te rogamos de manera especial por cada persona que hoy está escuchando por primera vez. Toca su corazón con tu espíritu, Señor. Quita todo velo de duda, de dolor o de incredulidad. Que puedan experimentar el abrazo de tu amor y la seguridad de que en ti hay un futuro lleno de esperanza. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, síguenos escudriñando, revelando los tesoros de tu gracia y danos la fuerza para mantener la expectativa alta, Señor, sabiendo de que tú eres fiel para cumplir cada una de tus promesas. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios por ello. Bendigo a aquellas personas que nos están escuchando a través de YouTube y que el Señor les dé esa paz y ese gozo a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén.